¿Qué mejor que disfrutar tu jardín? Habilitar esos espacios para gozar del cielo, la luz, el viento, esa terraza donde puedes reunirte con tus amigos y tener una conversación maravillosa. Ven a Las Condes Design, en el alma de tu proyecto, en el centro de tu casa. BoConcept, empresa de mobiliario danesa, nacida en 1952, está en Las Condes Design. Si buscas crear ambientes cálidos, únicos y elegantes, BoConcept es la mejor alternativa. Una tienda que combina lo mejor del diseño danés con el sello individual de cada persona. Aquí puedes personalizar los productos acordes al tamaño, material y configuración que más se adapte a tus requerimientos. Posee una inigualable selección de pieles y telas de la marca para hacer de tus espacios un ambiente único. Para facilitar el proceso de diseño, ofrece un servicio integral en decoración de interiores con un equipo profesional de interioristas. Expresa tu estilo extraordinario y ven a BoConcept de Las Condes Design, segundo piso, local 215. Bienvenidos a Templaglass, empresa líder procesadora de vidrios de seguridad y única en Chile con planta fabricante de vidrio curvo templado. Aquí encontrarás una amplia variedad de vidrios templados y laminados para proyectos de arquitectura y construcción muy seguros y a la medida. Y si buscas shower door con variedad de diseños, cierres de terraza, piscina, barandas, vidrios aislantes con ahorro energético, espejo antiempañantes o con tecnología touch, además de herrajes, accesorios y todo para desarrollar proyectos e ingeniería en sistemas vidriados residenciales, Templaglass es la opción. Ven a Templaglass de Las Condes Design, primer piso, local 108. ¿Estás pensando en remodelar tu casa o desarrollar un proyecto de arquitectura o interiorismo? Tienes que venir a Adaptucase de Las Condes Design. Aquí encontrarás las últimas tendencias en terminaciones, desde manillas, sistemas corredizos, organizadores, accesorios, muebles para baños y cocinas, hasta soluciones para pisos y muros. Pisos de madera, vinílicos, fotolaminados, porcelanatos, además de alfombras, cortinas rollers y papeles murales, entre muchos otros. Presentes en el mercado desde 1966, Adaptucase ha recorrido el mundo en búsqueda de tendencias, diseño y calidad. Ven a Adaptucase, primer piso, local 124, con acceso también por el nivel -1, aquí en Las Condes Design, en el alma de tu proyecto, en el centro de tu casa. Cubrir nuestros espacios es fundamental para generar calidez. Cortinas roller solar y cierres de cristal plegable vista libre son una excelente alternativa. Los cierres 100% originales de vista libre se adaptan a espacios curvos y rectos, protegen de los rayos UVA y UVB y resguardan del viento y la lluvia. Poseen una lámina de polímetro de alta resistencia elástica, muy seguros, ya que en caso de rotura los trozos de vidrio quedan adheridos a la lámina. Pero si buscas otra alternativa, Solar Roller, empresa fabricante de cortinas roller, es la opción. Sus telas protegen de los rayos solares y sus niveles de opacidad permiten un mejor manejo de la entrada de luz. Su roller tradicional, deslizante, dobles o motorizados son durables, resistentes, de bajo mantenimiento y fáciles de usar. Ven a Las Condes Design, tercer piso, local 308, vista libre y Solar Roller. Muy, pero muy buenas tardes y muy bienvenidos a todos a este gran seminario Puntos de Contacto del ciclo de charlas Reflexiones de Futuro 2021, organizado por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica y patrocinado por Las Condes Design Academy de Las Condes Design. Este ciclo propone posicionar temas contemporáneos a través de una serie de charlas asociadas a los magísteres de la Escuela de Arquitectura, en este caso del MARC. Estas conferencias entregarán conocimientos de avanzada para cuestionar el estado de las disciplinas proyectuales,
desde la complejidad y expansión de sus límites, que en la actualidad interactúan con disciplinas y oficios y materias. Así se propone reflexionar sobre el futuro del diseño y la arquitectura a través de la visión de los jefes de programa y docentes de la facultad. Puntos de Contacto es el nombre del taller de investigación y proyectos que realiza Cristian Izquierdo y Nicolás Maturana en el programa de Magíster en Arquitectura MARC de la Universidad Católica, en el que se estudian las comunidades que gestionó y proyectó Fernando Castillo Velasco y su equipo, con especial énfasis en los complejos puntos de contacto entre comunidad y sociedad, entre proyecto y ciudad. Proyectar los puntos de contacto entre los distintos elementos constructivos es, por otra parte, el trabajo cotidiano que se realiza en la oficina de Cristian Izquierdo. La conferencia mostrará las intersecciones que ocurren entre la actividad académica y el trabajo profesional. En ambas instancias se desarrollan estrategias de construcción doméstica ciudadana en baja altura y alta densidad, ambas se media entre teoría y práctica. Hoy va a exponer Cristian Izquierdo Lehmann. Él es arquitecto titulado con distinción máxima en la Universidad Católica de Chile, recibiendo premio de excelencia académica y premio al mejor proyecto de título de su promoción en el año 2009. Máster en diseño arquitectónico avanzado en la Universidad de Columbia, recibiendo el Honor Award for Excellence in Design y Lucille Smyser Lowenfish Memorial Prize en el año 2014. En el 2010 obtiene el primer lugar en el concurso para la Casa del Peregrino del Templo Votivo de Maipú. Desde ese año trabaja de manera independiente proyectos de distintos tamaños y programas públicos y privados. En el 2012 se integra como tercer socio de Izquierdo Lehmann Arquitectos. Sus proyectos han sido publicados y expuestos en Chile y en el extranjero, entre ellos en el MoMA de Nueva York, Young Architect Program en el 2015 y en la exposición Extraordinary del CFA en Nueva York en el 2016. En el 2015 también su proyecto Casa en Futuro fue destacado por la 19ª Bienal de Arquitectura de Chile. En el 2017 la Casa de Morrillo fue finalista de la Architectural Review House Awards y galardonada como House of the Year en la revista Hayes. Es profesor de Teoría y Proyectos en la Universidad Católica de Chile, entre muchas otras cosas. Quiero agradecer, antes de dar paso a esta gran charla, a nuestros auspiciadores que son Vista Libre, DAP Ducase, Templa Glass y Bo Concept, que por supuesto se encuentran aquí en Las Condes Design. Y antes de comenzar, les quiero ceder la palabra, por supuesto, un segundo por favor, a la jefa de programa del Magíster de Arquitectura, Alejandra Celedón, quien, si no me equivoco, la veo por ahí. Por ahí está apareciendo Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Marcial, buenas tardes. Bueno, nosotros encantados de tenerte aquí otra vez, felices de que nos puedas compartir la información que vienes a darnos y que nos des la bienvenida a todos los alumnos que están aquí expectantes por escuchar todo lo que Cristian viene a entregar. Así que, bueno, te doy la palabra antes de que Cristian ahí aparezca, que debe estar ansioso también por entregar esta presentación. Así es. Bueno, agradecer nuevamente, igual que la semana pasada, este espacio, tanto a FADEU, a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, pero por supuesto a Las Condes Design por este espacio para nosotros distinto, fuera de la academia. ¿No es cierto? La semana pasada estuvimos con Paula Velasco y esta idea del monumento a través del edificio del Palacio Pereira y toda su remodelación, y hoy día creo que es un lugar... Una charla preciosa, por cierto. Así fue. Hoy día contar con Cristian también es muy relevante, es uno de los profesores que lleva largo tiempo como sustentando el programa en distintos cursos, no solo el último taller, sino que también con optativos. Este es un programa en que intentamos que los estudiantes desarrollen la capacidad de formular proyectos de arquitectura, pero que reconozcan de manera más crítica las condiciones culturales del mundo contemporáneo y en ese sentido entrega herramientas de investigación, pero al mismo tiempo también de diseño y tecnológicas en el campo de la representación de las estructuras y de la construcción. Y en general nuestros egresados, ¿no es cierto?, se convierten en actores principales de la disciplina, participan de forma activa en el diseño de edificios de la ciudad contemporánea y ese es el foco,
pero entendemos la historia, la teoría y los argumentos como parte del problema de diseño, que yo creo que la charla de Cristian va a dejarlo bien claro. Entonces la historia y la teoría se vuelven una misma cosa con el proyecto y los edificios. Y en este puntos de contacto que Cristian llama sus charlas, el nombre de un taller del magíster que dura un año y después 2 meses de trabajo antes de entregar. Ellos van a mitad de camino y quizás ese nombre coquetea con esta idea de la teoría y el diseño como parte del mismo problema. Revisitar la gran contribución de Fernando Castillo Velasco a la idea de comunidad, de pensar cómo vivir juntos, actualizando una pregunta del pasado al presente, pero también este juego de la palabra que tiene un sentido material, concreto, de cómo las cosas se unen para construirse, cómo la madera se junta con otra, que en el fondo expone de muy buena manera el foco del MARC y del Magíster. Así que, bueno, es un privilegio este espacio, un privilegio tener a Cristian hoy día, y los dejo muy invitados a escucharla, pero también a participar del Magíster. Las puertas están abiertas para hacer preguntas y lo que necesiten. Bueno, el privilegio es nuestro, así que de privilegiados en privilegiados estamos. Nosotros encantados, Ale, que estés con nosotros, que Cristian pueda dar su charla con el Asconde Design y, por supuesto, esta y todas las que quieran, por supuesto. Así que, bueno, les recuerdo a todos los participantes que sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, todos son bienvenidas, así que las vamos a ir poniendo en la misma winchita que fueron viendo ustedes ahí, a donde dice los invitados a dejar las preguntas. Asimismo van a ir apareciendo al final, por lo tanto, con Cristian las vamos a ir pimponeando para que la última parte de la charla ya sea más interactiva y podamos ir conversando con él y pudiendo responder todas las inquietudes, ¿sí? Cristian debería estar por ahí ya, me imagino. Cristian, ¿cómo estás? Hola, Marcial, muchas gracias por la invitación. Contento de estar aquí. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Nosotros encantados, como las Asconde Design, de que estés acá y ansiosos también de poder recibir toda esta generosidad de información de este tema que en realidad es tan relevante y tan bonito. Así que, dígame. ¿Le doy? El espacio es todo suyo. Gracias. Así que nosotros vamos a estar como equipo aquí respaldando por atrásito cualquier cosa que necesite, vamos a estar. Y al final nos volvemos a encontrar para la etapa de las preguntas y de la que las Asconde Design es todo suyo. Qué decepción, porque me veo en la foto de la pantalla y salgo tanto mejor que en la cámara. Bueno, es lo que hay. Yo te veo exactamente igual. Bueno, yo de privilegio en privilegio, yo dentro de los muchos privilegios que también he tenido la suerte de poder hacer clase con Alejandra, lo cual ha sido un honor y un placer. Los cursos anteriores de esta versión de trabajo que habíamos hecho, lo habíamos hecho en conjunto. Así que para mí también es un honor poder colaborar en el máster con personas del nivel de Alejandra y el proyecto que ella está conduciendo, y el que me siento un colaborador privilegiado. Sí, les voy a ver, partamos por compartir pantalla. Entonces nos vamos acá y aquí, ¿no? Ahí estamos. Y para ver un poquito mejor lo vamos a dejar. ¿Ahí lo ven? Se ve bien. Ahora, si lo puedes poner como modo presentación, sería perfecto. Vale. Si no, modo lectura. Ahí sí. Excelente. ¿Ahí lo ven bien? Perfecto. Ya. Yo me voy a esconder atrásito. Cualquier cosa, estamos por aquí, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Y hola a todas y todos. Y muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharme. Celebro la propuesta de Marcial de
que hagan preguntas. Ojalá esto sea una introducción a una conversación que podamos tener una vez terminada la presentación, por lo tanto trataré de no extenderme en demasía. Como ya adelantó Alejandra, sí, esos puntos de contacto son múltiples, ¿no? Entre teoría y práctica, entre elementos constructivos, entre personas que viven juntas, entre personas que no quieren vivir juntas y se quieren separar, entre una cierta comunidad y una ciudad allá afuera que está afuera, y todas esas mediaciones es algo que intentamos abordar cotidianamente en nuestra producción, tanto en la oficina como en la universidad. Y lo que les voy a mostrar a continuación son algunos proyectos de vivienda, como se adelantaba, en baja altura y en alta densidad, en realidad mediana densidad, o más bien dicho, donde antes había una casa, ahora hay 8 o 5 o 12, pero de ese tipo de proyectos, como una casa grande o un edificio chico, y que es una manera de densificar la ciudad que a mí me parece razonable, en centros, en áreas consolidadas de la ciudad, para lograr que más personas puedan vivir juntas y no seguir extendiendo la ciudad hasta el infinito, porque eso ya no sería ciudad, ¿cierto? Recordemos que la ciudad es un ámbito donde las personas no solamente coexisten, sino que deliberan juntas, se encuentran juntas, conversan, discuten y hacen de la existencia de unos con otros un problema que se resuelve en conjunto, no por separado. Y por lo tanto, esa sustentabilidad de la ciudad requiere una cierta masa crítica de personas viviendo juntas, pero también que cada uno tenga su espacio, ¿no? Y no vivan de un modo hacinado. En mi experiencia profesional, la mayoría de mis primeros trabajos fueron trabajos chicos de casas, de remodelaciones, después casas más grandes, hasta edificios de escala media, que son la mayoría de los que estamos trabajando actualmente. Pero trabajo con la casa en esta serie de casas que hemos desarrollado, algunas que ya fueron construidas, otras que están en construcción, otras que partirán construyéndose. Poco a poco fueron decantando ciertos temas o ciertas obsesiones, como se podrán ver acá, que sean casas relativamente compactas, donde las personas se encontraran en torno a un espacio en común una y otra vez, y que por lo tanto que para ir de un lugar a otro uno tenga que pasar por un lugar donde se encuentra con los demás, y no solamente donde cada uno vive en su propia burbuja autónoma. Entonces, si bien las casas son hasta cierto punto como unas burbujas, su preocupación principal es trabajar justo esto que queda como entre medio y que los deja abiertos, estos patios que se abren a lo que está fuera de ellas. Y esa experiencia con las casas me dio un cierto oficio, si se quiere, de las medidas de las cosas, de los elementos, pero también un oficio constructivo que tiene que ver con trabajar muy cerca de los maestros, porque la mayoría de los carpinteros, etcétera, de las personas que verdaderamente hacen las cosas con sus manos. Esta primera casa, claro, hice todos unos detalles como a la suiza, y después se llovió entera porque no consideré que las personas que la iban a construir la iban a construir pateando los paneles que yo había pensado que tenían que ponerse como con unos guantes quirúrgicos. Entonces, poco a poco me fui metiendo en casas de madera que tenían, por muchos motivos que en este momento no alcanzo a detallar.
y a aprender de los carpinteros, de cuánto, porque la mayoría de las personas saben trabajar la madera, o hay mucha gente que trabaja la madera, y que tiene un cierto oficio, y por si no les queda tan bien, bueno, siempre se puede pegar ahí, después lijar, y la cuestión no se nota tanto. Y he aprendido mucho de ello en estas casas que se han construido en unos contextos a veces constructivos relativamente reducidos, con unas cuadrillas de maestros de 5 o 6 personas, con las que uno tiene un trato directo, y por lo tanto he aprendido de ellos tanto como ellos espero que algo hayan aprendido de mí. En el sentido de cuánto cuesta cargar una viga, de cómo hacer para meter la mano para poder atornillar, y toda esa serie de cosas que van informando el cúmulo de decisiones que uno, o de variables que uno considera al momento de tomar una decisión de proyecto, de hacer una línea. Y esta voluntad de permitir que las personas vivan cerca unas de otras, que se encuentren sin sacrificar su espacio particular, es algo que consideramos muy fuertemente cuando recibimos el encargo de este proyecto en la calle Alcántara, que es un pasaje peatonal con 3 casas hacia el norte y 5 casas hacia el sur. Digo un pasaje peatonal con casas al lado, fijan, porque este lugar de acá al centro nosotros lo concebimos como un lugar en sí mismo, no solamente como lo que queda entre medio de las casas, sino que como el lugar central a proyectar. Eso nos interesa, provocar sinergias entre cuestiones que muchas veces se ven como antagónicas, ¿cierto? Muchas veces en las townhouses o en las arquitecturas de viviendas de pasaje, el pasaje termina siendo lo que quedó entre medio de las casas, y aquí queríamos pensarlo al revés, que el pasaje existiera en sí mismo y las casas era lo que había detrás del pasaje. Y en ese sentido hicimos un fuerte énfasis en poner, en determinarlo esto con una modulación continua que no acusara las casas que hay detrás, o qué cresta hay atrás de eso, hay una casa, hay 3 casas, hay un baño, hay un dormitorio, nadie sabe bien, ¿no? Y eso permite, a la vez de definir el espacio compartido en sí mismo, permite darle un cierto anonimato a la vivienda, ¿no? Que la vivienda quede hasta cierto punto también desligado a este espacio central. Pero déjenme contarles primero un poquito más cómo llegamos a este asunto de la vivienda colectiva, que viene precisamente de un trabajo académico que empezamos a hacer hace años con mi querido amigo y colega Max Núñez, con quien también compartimos aulas varios años, en una serie de talleres de vivienda donde explorábamos la vivienda colectiva y los distintos modos de vida contemporáneo más allá de la vivienda unifamiliar. Esa idea hasta cierto punto un poquito ya de modesto, hablar de vivienda unifamiliar, cuando qué es una familia es algo que no resulta para nada obvio, ¿cierto?, hoy en día. Y segundo, cuando la mayoría de las personas que viven en viviendas no viven necesariamente en familias, ¿no? O en familias concebidas como se concebían en los años 50 y 60, con un padre, una madre y 2 niños. Sino, entonces, tomando ese supuesto, ¿cierto?, que hay personas que viven una madre, un padre con un niño, o una abuela que se queda con los hijos, y toda esa serie o 2 personas solas, o un grupo de personas de distintos países que viven todas juntas, y todas esas maneras de establecer otro tipo de patrones de cohabitación, lo exploramos académicamente en una serie de talleres que después desarrollamos en la municipalidad, junto a la Municipalidad de Santiago, para un modelo de vivienda comunitaria en conjunto con techo, de cohabitación o cohousing que le llaman, para renta, para gente de escasos recursos en contextos patrimoniales. Eso no resultó. Y en la medida en que ese proyecto se caía, mi paciencia empezaba a acabarse por poder hacer un proyecto de vivienda. Mi hermano, porque estas cosas son así, son
comunidades son siempre círculos mucho más chicos y precarios de lo que parecen hacia afuera. Él es constructor y quería hacer una casa, o sea, vivir en un conjunto de casas en un lugar relativamente central, y encontró este terreno. Yo lo junté con otro amigo que también me había hablado que quería hacer algo parecido, y ellos gestionaron este proyecto, la compra de este terreno, que yo hice el anteproyecto a riesgo, ¿cierto? Como el terreno era muy caro y no existían casas de estas características en el sector, no sabíamos si es que esto se hacía como negocio inmobiliario, no sabíamos a cuánto se iban a tener que vender, o sea, más bien para que diera el número y diera un margen de utilidad que fuera atractivo para un inversionista, las casas iban a tener que vender a un precio que a nosotros nos sonaba un poquito alto, o al menos que mi hermano no podía pagar. Entonces exploramos, dijimos, bueno, ¿qué pasa si es que lo hacemos sin un inversionista y sin pensar que esto tenga una utilidad? Y juntamos un grupo de 8 usuarios finales, compramos que cada uno compre el terreno con el equivalente a un pie, y después eso se transforma, cuando se termina el proyecto, en que cada uno compra una casa, de manera de hacer un proyecto sin utilidad. Entonces, con eso las casas salían al costo y las personas que se metían al proyecto se metían con sus beneficios y sus riesgos. Eso fue bastante intuitivo, fue una decisión pragmática, nada altruista, ni política, ni caritativa, sino que simplemente buscar la manera de poder comprarse una casa lo más barata posible en el sector, y una buena casa, como quería mi hermano. Y de esa manera tratar de bajar los costos al mínimo. Encontramos personas que justo una inmobiliaria, que vivían en un pasaje por ahí cerca, y justo una inmobiliaria le había comprado todo el pasaje para hacer un edificio, y varios de ellos ya venían con la idea de vivir en pasaje y les gustaba, y dijeron, ya, nosotros tan, como se dice, dulcecitos, y varios se metieron como parte del proyecto. Y así se armó el grupo, se compró el terreno, esto lo gestionó mi hermano con mi otro amigo, y yo hice la arquitectura. Entonces a esas personas se les invitó sobre este anteproyecto que más o menos no sufrió cambios. Este anteproyecto está mandado por varios asuntos bastante pragmáticos, que quisiera enumerárselos a riesgo de dar la lata. El primero es que fíjense que la Municipalidad de Las Condes es de las pocas municipalidades que en proyectos de baja altura permite poner la rampa en el espacio de antejardín. Aquí viene la línea de edificación, y esta es que es a partir de donde se puede construir, y esta es la línea de propiedad. Esto se llama antejardín, que está entre la calle y la vereda. La Municipalidad de Las Condes permite poner la rampa en el antejardín, y entonces, de esa manera, como el terreno no es muy grande, al poner la rampa en el antejardín, nos evitamos poner la rampa acá y con eso menoscabar la posibilidad de tener un patio grande. Al poner la rampa en el antejardín, yo dije, ya, excelente, este terreno tiene poco más de 30 metros, alcanzamos a bajar aquí rapidito, bajar y tener una calle central acá abajo. Y llegar acá abajo y tener estacionamientos y dejar tu auto acá, y desde acá inmediatamente subir cada uno, entrar a su casa desde abajo, que es lo que muestra este corte de acá. Se fijan, aquí está el estacionamiento, estas son las casas patio, y arriba están los dormitorios. Pero fíjense que este pasaje está levantado respecto del nivel de las casas. Está levantado 54 centímetros. ¿Y por qué está levantado 54 centímetros? Porque yo necesitaba que el auto alcanzara a bajar acá, y alcanzaba a bajar solo 2 metros. Porque la rampa, si no, no me daba más. Entonces tuve que levantar el nivel de terreno de este pasaje 70 centímetros, con lo cual se arman estos peldañitos que se ven acá. Y eso genera otra cosa, entonces, genera que el nivel de los patios no es el mismo que el nivel del pasaje. Y entonces, si ustedes se fijan, de este muro es un muro bastante bajo, de una altura ambigua, como de 1,70 m más o menos, ¿ya? Que permite justo no mirar para adentro, pero que cuando es de noche, aquí en el corte se ve, se acusa que hay alguien allá adentro. Mientras que desde el patio funciona con total autonomía.
Aquí se ve, ¿cierto? Aquí se ve que se alcanza a ver que uno entra y baja por acá. Y entonces, ahí se ve, ¿cierto? Y entonces esos 3 peldaños de ahí nos permiten, por otra parte, que hay lo que se ve acá. Perdón, a ver. Lo que se ve acá, en esta foto de acá. Permiten que la cocina tenga aquí 2,30 metros. Entonces uno alcanza a tener un buen mueble de fondo y la cocina queda metida como un nicho dentro de este espacio mayor con las ventanas al fondo. Entonces esa altura que aquí es 2,30, por el lado de afuera es 1,70 metros. Ahora, volviendo atrás, se fijan, yo lo que quería era hacer coexistir este mundo que algún día será un mundo entero verde cuando estos muros se llenen de verde con los jazmines y estos áceres que están creciendo, salvo este que se terminó de secar, lo van a tener que cambiar, se toquen unos con otros, esto sea un gran espacio verde, totalmente separado de esto, ¿no? Que es el patio de cada casa. Entonces, eso se logró porque al poner el pasaje central, lo que yo buscaba era que cada casa tenga el máximo largo entre muros. Y eso permitió, en el fondo, al tener un largo tan grande, hacer unas casas que fueran en L. En el fondo, estas casas que se ven tan lineales desde el segundo piso, en realidad son una planta cuadrada, una planta en L, concéntrica, como el resto de las plantas que yo he hecho, donde el patio es parte de toda esta área, que es el área común. Y uno sube por acá por la escalera y tiene después en el segundo piso una batería de dormitorios que se juntan unos con otros, formando esta barra continua. Entonces, precisamente este tamaño tan ajustado del espacio central, que le da esas connotaciones como de cité, como varios han dicho, que en realidad son unas medidas aptas para el tránsito peatonal y no para el tránsito vehicular, es un poco contradictorio porque cuando uno luego entra a una casa patio, que no tiene nada que ver con el cité, ¿no? Entonces, los cités lo que tenían es que era una manera de colonizar las manzanas para hacer vivienda social, para hacer la menor cantidad de perímetro, para que entonces el cité era no solamente el lugar por donde se accedía a las casas, sino donde las casas ventilaban y donde salían las ventanas. Acá no, acá precisamente rescatamos la tipología del cité para hacerla inversa, para cerrar el segundo piso hacia el cité y permitir que se abran a un universo autónomo, a una casa patio, que es una tipología absolutamente distinta que la del cité. Y entonces trabajamos, como en varios momentos de nuestro trabajo, mezclando varias tipologías o varias maneras de ser de un proyecto. Primero una casa patio con mucho ventanal que se abre a su patio y después un cité súper estrecho, que aparentemente son tipologías contradictorias o maneras de ser contradictorias de un proyecto y nosotros las tratamos de surcir con una construcción en madera. Eso es básicamente lo que tratamos de hacer en este proyecto. Y sí, por supuesto, no puedo dejar de mencionar estos maceteros, que son por lo que la mayoría de las personas reconocen este proyecto, quienes lo conocen, y que fue en realidad algo que no nos tomó tanto tiempo en hacer como todo el resto. Y eso proviene básicamente de que queríamos primero, dado que habíamos decidido hacer este espacio como un espacio continuo, darle como un segundo ritmo que marcara el acceso a las casas, le quitara de esa manera un poquito una monumentalidad y también considerar que como aquí en esta calle peatonal abajo hay una calle vehicular y si uno quiere plantar un árbol verdaderamente grande tiene que ponerle un pilar, nosotros decidimos entonces sacar los maceteros y ponerlos arriba para rescatar todo este ancho que ya era bastante ajustado para que los niños pudieran jugar tenis o jugar fútbol o jugar básquetbol, que es lo que efectivamente hacen ahí. Entonces, al liberar el suelo y como queríamos que esto fuera verde, dijimos ya pongamos el verde arriba. Y ahí le salió ese atributo diferenciador.
Luego cada patio, como se fijan, es totalmente distinto. Este es el patio de una casa, el patio de otra casa es distinto. Entonces, si bien lo común es para todos igual, el espacio común es súper neutral, luego el espacio del patio, cada uno desarrollará en su mundo lo que le plazca sin necesidad de decirle a los demás. Y aquí está el pequeño secreto que les decía yo, que permite todo esto, que son estas graditas que se ven acá. Y así con este proyecto. La escalera fue otro proyecto en sí mismo. Mi hermano dijo, oye, mejor hagamos las prefabricadas, y las prefabriqué. Y no les cuento lo que fue atornillar estas cuestiones acá, pero quedaron bien bonitas finalmente. Bueno, y para hacer toda esta cuestión se requieren hacer muchos planos, porque esto es como un mecano donde todas las piezas tenían que calzar. Este fue nuestro primer proyecto BIM. Entonces es como una cosa que uno la manda a hacer y tenía que calzar todo porque las piezas venían cortadas. Fue bastante estresante. Entonces hicimos este modelo de la cual despiezamos cada uno de los elementos distintos que habían, ¿cierto? Ahí los nombramos, todas las cerchas distintas, y fuimos detallándolas después cada uno para mandarlas a hacer, lo cual fue un trabajo bien de loco. Y contra el tiempo, y la madera no llegaba, y esta viga larguísima que tiene todos estos calados enteros para que después calce. Esa es la viga de la ventana arriba. Pero por suerte calzó y fue menos problemático de lo que veíamos. Luego también tuvimos que proyectar nuestras propias pletinas para que quedaran escondidas. Ahí se ve un catálogo de todas las pletinas, todas las uniones que nuestros amigos de Rotoblas resuelven tanto mejor que nosotros a veces, pero bueno, en este habían varios problemas asociados de costo y de diseño que nos hacían salirnos del catálogo, por lo tanto, hicimos todas nosotros. Después, en proyectos posteriores, hemos tratado de estandarizar un poquito más las soluciones y trabajar con elementos que se puedan comprar en el mercado. Y este es el segundo que hicimos. De nuevo, se había generado ya la demanda, había gente que quería replicar el modelo, misma cosa, mismo barrio, mismo costo de terreno. ¿Cómo hacemos para bajar el costo? Ya se armó un grupo y nos vinimos para acá. Este terreno es un terreno bien sui generis porque tiene como 50 metros de frente. Entonces aquí esto es una barra lineal que está dado por, bueno, que hay que construirla, copar la constructibilidad para bajar la incidencia del costo del terreno. Y dada la forma del terreno era como evidente ponerlo en la lineaficación y dejar los patios para atrás. Y entonces dijimos, ya, pues, hagamos de ese gran frente de calle un frente protagónico y hagamos que el espacio común sea este. Y en vez de tener 5 antejardines pichiruchi aquí donde cada uno pone unas rejitas y unas plantitas y se ve como un popurrí ante el espacio público, presentémonos ante la calle como si fuéramos uno. Y no acusemos en la fachada a dónde parte una casa y a dónde termina otra, sino que hagamos como que fuera una sola casa grande para 5 personas. Y de ahí este look institucional, ¿cierto? Que puede ser asociado con este tipo de arquitectura y su parecido con la fachada del edificio CMPC, que se hizo en mi oficina y que hizo mi padre y socio. Nosotros, claro, ocupamos algunos elementos de esa fachada, le pusimos el alero mucho más grande, pero lo ocupamos para propósitos totalmente distintos, precisamente para enmascarar las diferencias de propiedad y presentarse ante la calle como efectivamente una institución, esta institución para vivir donde viven muchos niños, muchos adultos, muchos animales, muchas plantas, pero antes que de manifestarlo como una división de propiedad, donde uno empieza y el otro termina, manifestar lo que podíamos tener en común. Y que eso quedara abierto hacia la calle. Entonces, si se fijan en la planta, esta es la calle. La idea era que entre la calle y el fondo de terreno no hubiera ningún muro en este sentido, de manera que uno pudiese ver desde como lo que se ve acá. Desde la calle se pudiera ver el fondo del terreno a partir de esta serie de filtros visuales, que son elementos constructivos de madera. Entonces, en este sentido,
todos los elementos constructivos son de madera, ¿se fijan? Y tenemos primero, bueno, la reja que es metálica, el zócalo que de nuevo está levantado, como se ve acá, con su asientito para tomar la pilsen mientras los niños juegan. Se entra a la casa y se resuelve como un espacio, un solo espacio, donde están todas las áreas comunes en relación a esto. Si es que este es el lugar comunitario, este es el lugar comunitario de la unidad familiar, donde se resuelve el living, comedor, cocina en un solo espacio y el patio al fondo. Entonces tenemos la jardinera, la estructura, unos libreros donde cada uno pone lo suyo, los pilares acá y finalmente esto. Pero uno puede ver a través. Y en cambio en Escorzo se cierra. Y luego la vieja obsesión de tener una casa sin pasillo, concentrar todas las circulaciones para que las personas, para que al pasar uno pase por las áreas comunes y se encuentre con los demás. Este hall central es el lugar característico de un hall de altura y se llega acá arriba por la escalera y es desde aquí, pum, se entra a 2 dormitorios y el dormitorio principal. Entonces la única gracia de esto es que acá en el segundo piso, si se fijan, son estos lugares de acá, que permiten que este dormitorio no quede pegado con este, ni quede pegado con este. Y permiten también que acá ventilen los baños por acá, y los baños por acá. Y por otra parte que el suelo de este patio sea una lucarna que hay aquí y acá. ¿Qué permite eso? Que el problema de diseño, como se ven de esta planta, es que esta planta tiene un frente por acá y un frente por acá y es muy profunda. Entonces, ¿cómo meterle una luz que venga por todos lados a una planta que tiene poco frente? Eso se resolvió acá. Se fijan, eso es lo que les cuento, que aquí, por el otro lado, se provoca esta discontinuidad. Y esto tiene una lucarna. Es lo que nos muestra este corte también ahí. Entonces, esos son los filtros visuales de los que les hablaba, con la escalera metida acá, pero quiero llegar a esta foto. ¿Se fijan? El muro está iluminado porque le entra la luz por la lucarna. Entonces no tenemos luz solamente desde el frente y desde atrás, sino que tenemos luz por todos lados, por lo cual se crea la ilusión de que uno no está en un lugar como encerrado, sino que de alguna manera está abierto al sol y a la ventilación por todos lados. Se fijan, ese muro en luz ahí también. Y luego esto es lo que le mostraba del espacio común, que está es un solo espacio auditivo donde la escalera se engarza con estos elementos, son como una celosía, los muebles están modulados junto con las vigas. Entonces eso tiene una cuestión que me parece importante, que es que cuando uno empieza a trabajar de esta manera, empieza a darse cuenta que la noción de estructura portante empieza a perder sentido, como esa diferenciación entre estructura portante y mueble, o entre piel y huesos, y más bien empieza a ser todo un sistema de construcción. La piel se construye con la estructura, pero después el mueble ¿es estructura o no es estructura? Este pie derecho ¿es estructura o no es estructura? Bueno, es la estructura de la escalera o es la estructura del librero. Entonces es más que estructura o no estructura, prefiero rescatar, y más que material y hacerle una oda a la madera, prefiero rescatar la palabra construcción y pensar que esto es un sistema constructivo que puede aplicarse a distintas escalas. ¿Y por qué prefiero evitar la palabra material y sacar la discusión respecto de la madera exclusivamente? Porque no se construye nunca en un solo material. Cuando uno construye en madera, uno en realidad no construye en madera, construye con vacío, ¿cierto? Y ese vacío se llena con celulosa proyectada, se llena con montantes, se llena con membranas, barreras de vapor, se llena con ductos de PVC, con ductos metálicos para las canalizaciones, en fin, con millones de otras cosas. Entonces, más que poner énfasis en un solo material predominante, creo importante entenderlo como una secuencia constructiva que permite abarcar distintas escalas y distintas diferencias de una manera común, de manera que toda la enorme cantidad de diferencias de la vida contemporánea pueda quedar como cosida o hilvanada por un parámetro común, un sistema constructivo. Y luego, bueno, cada cual pondrá aquí en estos muebles, que son como unos marcos, lo que quiera, y la vida será totalmente distinta, ¿no? Ahí está la escalera que se mete, ¿cierto? En fin. Y nuevamente, para hacer este proyecto, tuvimos que
ahí están los muros iluminados. Tuvimos que hacer, ahí están también. Fijan, esta casa es totalmente distinta porque dejó vacío los libreros. La misma cuestión con el Revit. Muchos elementos constructivos. Y eso pues de toda esta cuestión del fracaso de nuestro intento académico con la Municipalidad de Santiago, bueno, se publicó el proyecto Alcántara y ya, oiga, que hay ejemplos de esto, a las personas les encantaba preguntar si uno es el primero. Bueno, ¿el primero de qué? El primero de madera, pero si esto no es solo madera. O sea, o el primero en qué. Y pensando, creo que esto no es primero en nada, pero bueno, pensando en precedentes, yo dije, bueno, sí, pues en realidad el modelo de gestión de Fernando Castillo Velasco, de las comunidades de Castillo Velasco de los 70 y 80, era un sistema de gestión parecido, aunque Fernando Castillo Velasco es un hombre que proviene de un mundo que considera probablemente pecaminoso hablar de empresario inmobiliario. Yo creo que ciertamente Fernando Castillo Velasco fue un empresario inmobiliario durante prácticamente toda su vida. Fue un empresario inmobiliario con otros fines y muestra que también el rubro inmobiliario puede ser más diverso de lo que habitualmente se habla. Puede incluir otros fines y no solamente el lucro. Y puede hacerse de maneras diversas. Y yo creo que Fernando Castillo Velasco en ese sentido en las comunidades logró un modelo de gestión que se asemeja a cómo esto cómo estos dos proyectos fueron gestionados. Y fueron gestionados de esa manera porque no por como les comentaba, no por necesariamente por una aversión al lucro, sino que por tratar de bajarle los costos a la casa, ¿no? Y yo creo que el contexto en el que trabajó Fernando Castillo Velasco tenía la intuición de que el motivo era más o menos el mismo también. Y con esa intuición, también leyendo una entrevista a Fernando Castillo donde él hablaba de la maravilla cuando él se fue a vivir a Inglaterra y descubrió un sistema constructivo que iba como ladrillo por ladrillo, que tenía muchas más variaciones y que no necesariamente obedecía esa lógica grande de cosas rotundas que él había hecho antes con su oficina Avellana y Valdés Castillo Huidobro y con la unidad de Cines Portales o qué sé yo, las cuestiones que son Arica, etc. Él había descubierto una cosa que era mucho más aditiva y de alguna manera las comunidades de Castillo Velasco, hasta donde yo tenía entendido, intuía que se habían gestionado de una manera parecida como nosotros habíamos gestionado estos proyectos. En el sentido de que era una inmobiliaria donde los propios usuarios finales eran inversionistas de la inmobiliaria. Y con esa, y también tenía de una manera totalmente distinta el énfasis en una vida comunitaria, donde no importaba solo la casa, sino que lo que quedaba entre medio de las casas, y una vida en torno a la naturaleza, ¿cierto? Y con todo también las diferencias del caso, porque por supuesto que estos proyectos se ven totalmente distintos a los de Castillo Velasco. Dijimos, bueno, vamos a estudiarlo para hacerle un remake. Y así, entonces, partimos estudiando. Este es voy a mostrar dos trabajos de mis estudiantes. Y este es el trabajo de Florencia Villalón, que estudió entonces la Quinta Michita, que es uno de los, o está estudiando la Quinta Michita. Y dijimos, bueno, vamos a estudiar a Castillo Velasco para ver qué tanto tiene en común, qué tanto tiene distinto, cuáles son los puntos ciegos de este approach, cuáles son los beneficios, cuáles son, a dónde se pueden mejorar esto, a dónde llegan lo que no da más, ¿cierto? Entonces, estudiar este modelo de gestión en Castillo Velasco y todo eso fue también una manera indirecta
de someter críticamente, de seguir pensando lo que habíamos hecho, de aprender de los precedentes previos y de ver también qué tanto uno puede rescatar o qué tanto uno quiere no rescatar, porque proyectar de esta manera para uno como arquitecto es terriblemente tedioso. Imagínense, en vez de tener una contraparte, tener 8 y tener que a todas esas personas finalmente, igual uno tiene que hacer una sola solución, porque si hace 8 casas distintas, la cuestión sale carísima. Entonces, con todo eso dijimos, bueno, ¿cómo lo hacía este caballero? Y así nos metimos en esto. Entonces, estamos estudiando las comunidades de Castillo Velasco desde 3 entradas. Una es el modelo de gestión, a ver cómo se gestionaba esto. Y a lo que hemos llegado es que fue un modelo de gestión en muchas de las comunidades, no siempre igual, pero bastante parecido a como lo hicimos nosotros. Lo segundo y eso es lo que muestra, ¿cierto? Quinta Michita, aquí está el dedo Castillo Velasco. Ustedes saben que en realidad la Quinta Michita no la firma Fernando Castillo Velasco, la hicieron Eduardo Castillo Larraín y Cristian Castillo Echeverría, su hijo, y Eduardo su sobrino. Y en realidad el que parece que la dibujó era Eduardo Castillo. Cristian Castillo está participando más bien en política y comentaba, y don Fernando, que era rector de la Católica en ese momento, tutelaba desde arriba. Pero incluso esto fue el proyecto de título de estos dos individuos y su profesor guía no fue Castillo Velasco, fue Germán Banen. Luego estudiamos el proceso de gestión, pero también estudiamos, se fijan aquí están todas las hipotecas, quiénes eran cada uno de los dueños de cada casa, cómo todo esto se armó. Entonces lo vimos desde cómo se hizo el proyecto, que lo hicieron de un modo sui generis, ¿cierto? Los hijos, perdón, el hijo con el sobrino, cómo se gestionó. Bueno, esto ocurrió al alero de la reforma universitaria y de muchas personas ligadas a la Facultad de Sociología de la Católica, que en ese entonces era muy cercana a Castillo Velasco como rector, se hizo en los terrenos de la familia, en fin, aquí están todos graficados, ¿cierto? Y desde el punto de vista también lo estudiamos, la tercera entrada fue desde los habitantes. Bueno, ¿y qué opina toda esta gente de vivir acá, cierto? Entonces los estudiamos desde esas 3 maneras. Actualmente cómo están organizados, qué sé yo, cómo hacen la administración, etcétera, etcétera. Este es otro trabajo, es la comunidad de Los Castaños. De nuevo, cómo se hizo el proyecto. Este proyecto lo hizo en la oficina de Eduardo Castillo, de Fernando Castillo Velasco. Habían varios socios y se hacía un concurso interno, que en este caso, por ejemplo, lo ganó Pablo Lavé, que fue un muy importante colaborador y arquitecto, yo diría que no debería decir tan importante al menos como Castillo Velasco, en el desarrollo de muchas de estas comunidades, en llevar la arquitectura y no solo la gestión. Luego ver cómo se había hecho la gestión, ¿cierto? A quién se le contactó, en fin, esto fue un terreno que se donó, etcétera. No les quiero dar la lata. Luego, ¿quiénes son estos habitantes? ¿Cómo se relacionaban unos a otros? ¿Qué esperaban de vivir en comunidad? Lo fuimos mapeando, ¿no? Y con todo esto en estudio, un segundito más. Lo último que entonces, ciertamente la arquitectura que hacemos nosotros es muy distinta que la que hizo Castillo Velasco. Es muy distinta primero porque el contexto es otro, las preocupaciones respecto de la durabilidad de los materiales, que la transmitancia térmica, la sustentabilidad, la huella de carbono, son distintas, pero por otra parte porque el contexto en el que fueron hechos estos proyectos son proyectos que le dan la espalda a la ciudad. Son proyectos que son una burbuja, si se quiere, una burbuja de resistencia, muchos de ellos, pero que de alguna manera demonizan ciertos aspectos de la vida moderna. O le dan la espalda a una calle que ellos relacionaban con una ciudad en dictadura que no parecían, por lo tanto no había la posibilidad de encontrarse y deliberar con los demás en público, y se replegó muchas de estas personas a vivir juntos, desligados de la ciudad como en una burbuja autónoma. Y nosotros nos oponemos a eso. Yo entiendo que eso se hizo en un momento histórico donde tal vez era la única manera,
pero creemos que hoy en día eso no aplica. Entonces, el proyecto que les mostré de San Crescente trata de precisamente de mediar entre la comunidad y la ciudad y que esa vida comunitaria ocurra abierta a la ciudad. Por otra parte, hay ciertos aspectos de la vida moderna como de Castillo Velasco que, por ejemplo, odiaba el auto, ¿no? Parecía una cosa como ruin. Y yo creo que todos esos aspectos que constituyen la vida cotidiana de las personas hoy día, nosotros los tomamos más bien como un hecho de la causa, que por lo tanto el proyecto tiene que aprender a incorporar y tomarlo como un actor más. Entonces, tomando en consideración esos asuntos. Y por último, la diversidad. Los dos proyectos que habíamos hecho eran muy homogéneos en términos de tamaño de vivienda y todo. Y de tipo de habitantes, familias, todos con niños, etc. Y queríamos, entonces estamos tratando en los proyectos que estamos haciendo ahora de meter más diversidad interna en las comunidades, eso implica distintos tamaños de departamentos y tipologías, y meter también, en este caso, en Providencia, meter el auto. Entonces acá nuevamente el pasaje, este es un proyecto en construcción, como no me cabía la rampa, y eran tan poquitos autos, dije, bueno, ¿qué pasa si el pasaje a su vez tiene los autos metidos entre medio? Aquí. Y luego tenemos 6 casas en primer piso, cada una con su patio. Esta tiene el patio para acá, esta tiene el patio para acá, esta tiene el patio para acá y esta es para el otro lado. Pum, pum, pum. Ustedes dirán, ¿por qué esto está todo rotado? Bueno, porque queríamos resolver esto sin núcleo de ascensores, sin escalera. Entonces, ¿por qué? Porque en el tercer piso hay departamentos chicos, que son totalmente distintos. Tenemos casas de 2 pisos, tenemos departamentos en el tercer piso que tienen su azotea arriba. Entonces, cada una de estas casas, esta sube y su segundo piso es este. Esta, su segundo piso es este, esta, su segundo piso es este. Entonces, esta, su segundo piso va para allá. Y esta, su segundo piso va para allá. Y así. Entonces, si fijan, esto es una L y esto es una L. Y acá pusimos las escaleras aquí y acá, que suben al tercer piso y que suben montadas por arriba de esta escalera. Si esta escalera sube acá y llega acá, esta otra sube montada y sube un piso acá y luego sube otro piso y llega acá. Y entonces acá arriba, esta escalera entra a este departamento, a este departamento y a este departamento, y esta otra escalera entra a este departamento, a este departamento y a este departamento. Entonces este es el clásico mariposa, ¿cierto? Para 2 personas jóvenes o algo por el estilo. Este es para una sola persona, donde uno eventualmente todo esto es tabiquería, entonces uno podría botar esto y dejar un solo dormitorio. Estos son con un baño, estos son con 2 baños, que son departamentos entre 55 y 70 metros. Entonces, todo lo ajustado que son estos departamentos, a su vez, cada uno de estos sale, este sale por acá y llega a una macro terraza. Entonces, todos los chicos que son, se ve compensado por estas grandes terrazas. Entonces, ahí está el vacío que se torna más dramático, porque la altura tiene se fijan todos los baños aquí hacia adentro y los frentes hacia afuera. Y lo mismo acá, por lo tanto todos los sistemas bajan por acá, que es lo que se ve en este corte. Y de manera que esto se ilumina por acá. Tiene una dimensión bastante más vertical este pasaje, como se ve ahí, ¿no? Entonces esto nuevamente se presenta hacia la calle como una sola unidad, que uno no puede distinguir qué cresta es, dónde están las casas, etcétera. Por eso hay gente que me ha dicho varias oficinas. Sí, porque es una institución donde están todos juntos, y que dentro de esta cosa opaca busca tener la mayor diversidad interna. Esto está entero en una estructura de hormigón con unos pilarcitos metálicos, como que no tuviera estructura nuevamente, y lo que le da la unidad es precisamente la construcción de esta fachada. Y tiene que ver con los pies derechos en madera termotratada y la madera ciprés japonés quemado, yakisu.
Ahí está, ¿cierto?, el pasaje que toma estado de la altura. Esto ya está construido, se empieza a ver bastante bonito. Espero poder presentarlo un poco más de un año más ya construido. Ahí están los patios, aquí atrás está el estacionamiento. Tiene estos aleros para que uno no quede mirando el departamento del tercer piso y más o menos, bueno, y luego esos departamentos de arriba llegan acá arriba y se reencuentran con la vegetación y la cordillera. ¿Qué les quería decir con esto entonces? Que nuestra práctica busca, o nuestra producción busca precisamente ir aprendiendo, no parar nunca de aprender. Creo que construir es aprender. Y por lo tanto, si uno se toma con que construir es aprender, y cuando construir me refiero a edificar, a tratar de edificar un mundo, a tratar de edificar una cultura, eso solo se puede hacer sobre la base del aprendizaje. Y cuando hablamos de ligar teoría y práctica, no solamente es ligar academia y trabajo profesional, sino que es más bien tratar de actuar aprendiendo de lo que hemos sido para tratar de mostrarle al mundo una posibilidad de cómo las cosas pueden ser. Eso sería. Pero ahora que quede tiempo para las preguntas, que recibiría encantado. Bueno, Cristian, aquí atentísimo todo el mundo. Tenemos una gran gente, o sea, una gran cantidad de gente escuchándote, así que, bueno, esto de construir para aprender a mí es lo que más me quedó así como, bueno, igual lo dijiste al final, pero de verdad que me hace mucho sentido, tiene mucho que ver con la vida en general, con construir, con fomentar, con trabajar, con... la verdad que yo personalmente encontré que desde mi punto de vista arquitectónico, el trabajo que mostraste está muy conectado con la exposición, con el trabajo de Castillo Velasco, con lo que tú estás tratando de transmitir, y la verdad que es un trabajo precioso. Así que, por mi parte, un gran aplauso de parte de las Condes Design, del equipo, que estamos encantados de tenerte. Y bueno, yo creo que ya es el momento de ir a las preguntas, así que en cualquier momento las van a empezar a subir. Déjame checar mi pantalla porque como las tengo grandotas así, no veo. Ahí están, ahí yo creo que ya nos van a empezar a tirar las preguntas. Y ahí viene, mira, Crista dice: ¿cómo resolvieron la resistencia al fuego de los tabiques y entrepiso? Me imagino que los proyectos que ya están hechos. A ver, ahí habría que distinguir entre los proyectos en madera y el último proyecto que les mostré, que tiene losas de hormigón. La resistencia al fuego, los tabiques, con tabiques de volcanita, que están probados por la norma de doble volcanita, triple volcanita cuando es el caso, en fin. Pero la resistencia al fuego de los elementos de madera que se pide para construcciones de hasta 3 pisos, si mal no recuerdo, es bastante fácil de cumplir con elementos de madera laminada sin que eso altere el dimensionamiento de los elementos que se requiere por estructura. O sea, si uno por estructura requiere una viga, una sección, digamos, de 30 por 7, por decir algo, ese elemento, para que cumpla con el F que pide la norma, que ya no recuerdo, creo que es F60 en construcciones de baja altura, se cumple prácticamente sin alterar esa sección. Por lo tanto, en el caso de los elementos que funcionan como estructuralmente de madera a la vista, no tuvimos mayores problemas. En el tercer proyecto que les mostré, que es este de Pedro Naya, que tiene una unidad de habitación distinta arriba que abajo, ahí sí nos pasamos el rollo de chuta, mira, y decidimos finalmente no hacer las losas de entrepiso de madera,
porque para hacerlas en madera tendríamos que haberle puesto una volcanita por arriba y por debajo, y por lo tanto que no luzca como madera. Entonces veíamos de que hacer algo más caro que una cosa estándar, que podía ser más complejo de construir y que podía traer problemas en la constructora, si a eso no se le podía sacar un partido, digamos, simbólico, por decir así, resultaba difícil hacerlo, ¿sí? Aunque puedan haber buenas razones para hacerlo que tienen que ver con construir más limpio, ¿no? El hormigón todo eso tiene mucha letra chica. Entonces ahí nos decantamos por eso, pero ahora estamos haciendo nuestro primer proyecto de 3 pisos que también trata de rescatar el modelo, el proyecto de Pedro Navia, pero agregarle también comercio y oficina de pequeña escala. Ahí nos estamos aventurando con una solución enteramente en madera, porque le encontré una vuelta para poder hacer bien una resistencia al fuego y acústica, y aún así poder exponer la modulación que rige el proyecto. Alejandra Pérez te dice: felicitaciones, Cristian, gran trabajo. Cuéntanos brevemente cuál es el mínimo de viviendas unifamiliares para armar un proyecto comunitario de este tipo o nivel, y aproximadamente cuál es el costo de inversión para el cliente final. Un abrazo te mando también. Mira, gracias, Alejandra. Eso tiene mucho, a ver, Castillo Velasco privilegiaba que tenía un número que, si mal no recuerdo, era no más de 24, decía Castillo Velasco. Eso cada cual verá, porque también depende del tamaño de las casas, ¿no? Yo creo que depende también de qué tan grande puede ser un grupo WhatsApp, de qué tanto uno se puede y se quiere coordinar con los vecinos hasta que la cuestión ya como que se desmadre. Yo creo que en torno a las 10 unidades de vivienda, si es que van a ser casas unifamiliares, todavía funciona como el asado y la parrilla, etcétera. Más que eso ya se vuelve una cosa demasiado multitudinaria, como para que... Pero también pueden ser comunidades más diversas y por lo tanto donde no todos tengan que ir siempre a los asados, ¿cierto? Y en ese caso pueden ser más grandes, es más difícil de coordinar nomás. Este modelo de gestión tiene una serie de cuestiones que lo hacen difícil replicar, que es que básicamente le genera una incertidumbre al usuario final, que es que si, por ejemplo, con las pandemias y todo este cuento, si cambian los costos de construcción o hay muchos adicionales o suben los costos, tú también te los comes, porque eres inversionista. Entonces, no todos quieren ser inversionistas. También hay otras modalidades que es como ofrecer un precio fijo con un margen de ganancia muy bajo contra que esa persona suscriba una promesa en una instancia muy previa del proyecto y de esa manera poder garantizarse un precio que dé una cierta holgura. O sea, hay distintas maneras. Nosotros hemos profesionalizado esto un poco más, pero para responderte, Alejandra, depende, el costo de una vivienda depende sobre todo del costo del suelo. Y el costo del suelo depende de la ubicación en la ciudad y la normativa aplicable sobre ese paño. En estos proyectos, la incidencia, en un negocio inmobiliario, la incidencia del costo del terreno sobre el costo total de todos los costos que hay que hacer para construir algo, digamos, no solo comprar el terreno, sino que pagar la construcción, pagarle a todos los profesionales competentes, todos los costos. Supuestamente el terreno, en un negocio inmobiliario, el terreno no debiera pesar más de un 25% de todos esos costos. Eso es lo que te dice cualquier inmobiliario estándar. En estos proyectos el terreno pesaba casi un 50% de los costos, porque el terreno era muy caro. Entonces, no se puede dar un precio así en abstracto, porque depende totalmente de la ubicación en la ciudad. Y luego depende también de la densidad y del tamaño de cada vivienda.
Ahora, estos dos conjuntos de vivienda tuvieron un costo, claro, es difícil decir como respecto al mercado, porque no había mercado contra la cual medirlo. Pero el proyecto de Pedro Navia, que es un proyecto hecho para la venta, que también fue una gestión sui generis, porque la mitad del proyecto se lo trajo el propietario del terreno y la otra mitad nosotros la vendimos estándar. Salió a precio de mercado y un poquito más, diría, dentro de la gama de lo que suelen costar las cosas en Providencia en ese barrio, más bien hacia la baja que hacia la alta. Alejandra Pérez, que es la misma persona que pregunta, complemento, en el primer proyecto, imagino, estimaron un costo de metro cuadrado construido, dejemos fuera el costo del terreno. El costo metro cuadrado construido... Es arquitecto ella, por eso está preguntando tan ahí. Ya. Es distinto, verdad, ya no me acuerdo, 30 y tantos UF metro. También un costo bien de mercado, creo que eran 35 UF metro, algo así. Pero me pilláis un poquito en frío. Pero por ahí anda la cosa. Bueno, claramente Alcántara, San Crescente, Providencia son valor suelo más caro que existe. Exacto. Por lo tanto, o sea, no sé qué es lo que puede ser más caro que eso hoy día. Por lo tanto, claro, es difícil. Pero exacto, entonces constructivamente son proyectos muy apretados, o sea, que claro, no tienen mucho... Pedro Navia creo que le está saliendo 32 UF metro, claro. 33, 32 creo. Más o menos eso. Bueno, ahí está Alejandra que te dice ya muchas gracias, ya que no te esfuerces más, que ya está clarita. ¿Sí? Luego, diseño de ingeniería, Axial dice, muy ingeniosas las plantas, ¿hay un módulo a priori para proyectar? No, la respuesta tajantemente es no. No. Detesto los módulos a priori. Y yo parto primero de los tamaños de los recintos. Y de hecho he modulado. La casa en Morrillos está modulada a 90. La casa en Futrono está modulada a 95. La casa en el Peumo está modulada a 61. La casa en Chicureo está modulada a 62. La casa en Matanza está modulada a 67. Alcántara está modulado a 77. San Crescente está modulado a 76. Tánica está modulado a 80. Y en el fondo lo que he ido cachando es que la modulación de entre 75 y 80 es muy cómoda. Esa es la modulación. Claro, depende como del terreno en el que estés y de muchas variables, de los tamaños de los recintos, pero esa modulación es muy versátil porque te da los 3 metros de una pieza o los 3,60 de una pieza con un closet o los 4,20 de un living y así sucesivamente. O qué sé yo, los 2,20 del baño. ¿Te fijáis? Entonces como que de alguna manera permite surcir los distintos tamaños y que por otra parte esa modulación como que tiende a coincidir con la ventana de una persona erguida sola. Entonces hemos hablado mucho de comunidad, pero también yo tiendo a tratar de hacer coincidir las modulaciones, tanto de las ventanas como los envigados, con la dimensión de un ser humano solo. No recordemos que nos morimos solos. Y cuando uno mira el atardecer, a veces lo quiere hacer solo. Exactamente. Carolina San Martín dice, unas cosas son norte y otras sur. ¿Cómo manejaste el tema de la iluminación natural? ¿Son equivalentes? Mira, eso lo hemos manejado distinto en los distintos proyectos. Me imagino que eso se refiere a Alcántara. Ahí le hicimos mucho énfasis a que las casas sur tuvieran ventana por el norte. Y por eso el corte ese con la ventana alta que le metía. Que ahí lo que hicimos fue, hagamos todos los recintos con doble orientación. Los que dan al patio al sur, que tengan la ventana alta hacia el norte. Y los que dan hacia el norte, le hicimos sur para ganar oriente, pero también porque simetría obliga.
Y esa primera intuición la hemos ido ajustando, calibrando. En el proyecto de San Crescente, el alero hacia el poniente es mucho más grande que el alero al oriente. Al poniente está a la entrada y te diría que esos dormitorios han funcionado muy bien, mientras que lo que da al oriente nos quedamos un poquito corto con el alero, quedó más caluroso el asunto. Y luego en Pedro Navia me permití por primera vez variar los largos de los aleros y hacia el sur no poner al alero, que es la fachada de la calle. Bueno, creo que tenemos la última pregunta, que es de Romina González. Hola, soy estudiante y siempre que veo proyectos pienso. ¿En qué concepto pensó para llegar a ese diseño? Lo siento, Romina, pero yo no pienso en conceptos. Uno va tirando un hilito. Hay muchas variables y la manera de aproximarnos nosotros que tenemos al proyecto, más que imponerle al proyecto lo que se llama un leitmotiv, ¿cierto? Esa idea de leitmotiv, que tiene que haber un concepto que precede a la obra y tiene que darle sentido a todas las partes del proyecto. Eso es un concepto del siglo XIX que surge con Richard Wagner. Como el fundamento que te enseñaron en la universidad. Es un fundamento decimonónico y que el movimiento moderno de alguna manera heredó de la idea de obra de arte total y de todo el pensamiento germano de segunda mitad del siglo XIX. A mi juicio eso es un error. Uno no piensa así, uno piensa de un modo mucho más multifocal y va encontrando puntos de contacto entre cosas. Agarro esto con esto, esto con esto y los voy surciendo. Yo prefiero ir surciendo cosas, ir tirando hilitos más que aplicarle un concepto a priori al proyecto. Y en eso uno va descubriendo un orden. Y creo que hay que saber escuchar los proyectos. De repente uno va tirando los hilitos y dice, por aquí va. A ver, por ejemplo, me acuerdo de San Crescente cuando encontré, dije, esto es 2L así. Eso no es que se lo impusieron al principio, sino cuando uno empieza a desplegar el asunto, llega a eso. Entonces, estos proyectos que se ven muy formalizados y muy hasta cierto punto rígidos, es porque terminan siendo eso. Porque uno va desplegando el asunto hasta que llega empieza a vislumbrar que la cosa se puede organizar de una manera. Y cuando ve trata de llevar esa organización hasta el final para que el proyecto no solo esté organizado de una cierta manera, sino que haga de esa organización una forma de elocuencia y que esa organización sea muy, muy explícita y muy clara, porque al menos a mí me da un enorme placer estético la claridad. Buenas. Bueno, Cristian, ya al parecer no hay más preguntas, solo queda agradecerte tu generosidad, mira, ahí dice, Jean-Pierre dice, genial, gracias por compartir. Jean-Pierre Deleri. Juntos con Osmo. Muchas gracias a la arquitecta Alejandra, Guillermo Müller, 80, la modulación de Castillo Velasco, 80 la modulación de Castillo Velasco. Bueno, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros aquí en las Condes Academy, a la universidad. Los conoces a todos, parece. Claro, Ernesto también nos ha provisto las maderas de distintos proyectos. Ingeniero estructural con el que hemos visto muchos proyectos. Bueno, muy bien. Destacadísimo colega y compañero de ruta, así que muchas gracias a todos por escuchar. Excelente, bueno, ¿viste? Tienes tus seguidores entonces. No, compañeros. Compañeros, bueno, muy bien. Bueno, compañeros, y en este minuto te están siguiendo porque te están escuchando. Buena, Carola. Bueno, Cristian, te vuelvo a repetir, muchísimas gracias por estar con nosotros. Las Condes Design está encantado de tenerte. Esperamos que se repita 1000 veces más. Los brazos abiertos y las puertas están abiertas para ti y cuando tú quieras. La universidad es un gran aporte para nosotros, somos un gran equipo, así que bienvenido y esperamos verte muy pronto con todo esto y mucho más, ¿sí? Quiero agradecer, por supuesto, a nuestros auspiciadores Vista Libre, Dabducase, Templarás, Hipoconcept y, por supuesto, a la Universidad Católica. Así que muchas gracias, Cristian, otra vez. Muchas gracias a Marc y nos veremos en una próxima oportunidad.
Gracias a toda la gente por estar con nosotros, por asistir a este seminario y nos veremos en el próximo. Muchas gracias. Chao. Chao, Cristian. ¿Qué mejor que disfrutar tu jardín? Habilitar esos espacios para gozar del cielo, la luz, el viento, esa terraza donde puedes reunirte con tus amigos y tener una conversación maravillosa. Ven a Las Condes Design, en el alma de tu proyecto, en el centro de tu casa. BoConcept, empresa de mobiliario danesa, nacida en 1952, está en Las Condes Design. Si buscas crear ambientes cálidos, únicos y elegantes, BoConcept es la mejor alternativa. Una tienda que combina lo mejor del diseño danés con el sello individual de cada persona. Aquí puedes personalizar los productos acordes al tamaño, material y configuración que más se adapte a tus requerimientos. Posee una inigualable selección de pieles y telas de la marca para hacer de tus espacios un ambiente único. Para facilitar el proceso de diseño, ofrece un servicio integral en decoración de interiores con un equipo profesional de interioristas. Expresa tu estilo extraordinario y ven a BoConcept de Las Condes Design, segundo piso, local 215. Bienvenidos a Templaglass, empresa líder procesadora de vidrios de seguridad y única en Chile con planta fabricante de vidrio curvo templado. Aquí encontrarás una amplia variedad de vidrios templados y laminados para proyectos de arquitectura y construcción muy seguros y a la medida. Y si buscas shower door con variedad de diseños, cierres de terraza, piscina, barandas, vidrios aislantes con ahorro energético, espejo antiempañantes o con tecnología touch, además de herrajes, accesorios y todo para desarrollar proyectos e ingeniería en sistemas vidriados residenciales, Templaglass es la opción. Ven a Templaglass de Las Condes Design, primer piso, local 108. ¿Estás pensando en remodelar tu casa o desarrollar un proyecto de arquitectura o interiorismo? Tienes que venir a Adapt Tu Case de Las Condes Design. Aquí encontrarás las últimas tendencias en terminaciones, desde manillas, sistemas corredizos, organizadores, accesorios, muebles para baños y cocinas, hasta soluciones para pisos y muros. Pisos de madera, vinílicos, fotolaminados, porcelanatos, además de alfombras, cortinas rollers y papeles murales, entre muchos otros. Presentes en el mercado desde 1966, Adapt Tu Case ha recorrido el mundo en búsqueda de tendencias, diseño y calidad. Ven a Adapt Tu Case, primer piso, local 124, con acceso también por el nivel -1, aquí en Las Condes Design, en el alma de tu proyecto, en el centro de tu casa. Cubrir nuestros espacios es fundamental para generar calidez. Cortinas roller solar y cierres de cristal plegable vista libre son una excelente alternativa. Los cierres 100% originales de vista libre se adaptan a espacios curvos y rectos, protegen de los rayos UVA y UVB y resguardan del viento y la lluvia. Poseen una lámina de polímetro de alta resistencia elástica, muy seguros, ya que en caso de rotura los trozos de vidrio quedan adheridos a la lámina. Pero si buscas otra alternativa, Solar Roller, empresa fabricante de cortinas roller, es la opción. Sus telas protegen de los rayos solares y sus niveles de opacidad permiten un mejor manejo de la entrada de luz. Su roller tradicional, deslizante, dobles o motorizados son durables, resistentes, de bajo mantenimiento y fáciles de usar. Ven a Las Condes Design, tercer piso, local 308, vista libre y Solar Roller.